Amén. Amén. ¿Cómo anduvieron con la tarea? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos quedado en un ejercicio que consistía en armar un cartel propio sobre el que se puso sobre la cruz cuando crucificaron al Señor, con las palabras, tomando las palabras de todos los pasajes paralelos? Bueno, ¿cómo quedó ese cartel redactado? Este es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Bien, ¿coincidís? Yo le puse Jesús, le había puesto Dios, pero lo acabo de tachar y puse Jesús, Rey de los Judíos. ¿En qué se diferencian? En que no está Nazaret, que no dice Nazareno. Nazareno. Jesús de Nazaret. Claro, Jesús era de Nazaret. El gentilicio de los que vivían en Nazaret es Nazareno. Ivana María. Entonces, usando todas las palabras de los pasajes, de los diferentes pasajes de los evangelios, quedaría: este es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. ¿Está? ¿De qué sirve este ejercicio? No se trata de generar una versión nueva de los evangelios, pero sí a qué nos ayuda esto. A completar o a formar una idea más completa de lo que pudo haber estado escrito ahí. Porque si decimos que cada libro de la palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo, cada autor, también creemos que cada palabra fue inspirada. Entonces cada palabra es importante. El ejercicio del cartel también se puede aplicar a otros pasajes paralelos, porque nos vamos a encontrar, siguiendo con los evangelios, con historias de milagros, por ejemplo, o de diálogos, en donde un evangelista lo cuenta de una manera, el otro lo cuenta de otra, uno aporta un detalle que otros no aportan, ¿no? Si ustedes prestan atención a los milagros que se repiten en los demás evangelios, en los 4, algún detalle hay que el otro no cuenta. Tiene que ver con... Una vez escuché que Mateo le escribe a los judíos. Sí. Como el Evangelio de Mateo está escrito a los judíos. Puntualmente. Claro. Marcos es como que apunta hacia otro lugar, Lucas a otro y Juan a otro. ¿Puede ser? ¿Tiene que ver con eso? Puede ser, cada evangelio tiene un aparente énfasis o propósito. Sí, ¿por qué decimos que Mateo apunta a los judíos? Porque ya desde el arranque, el capítulo 1, ¿cómo comienza Mateo? Con la genealogía de Jesús. ¿Cuál era el intento o el propósito de Mateo? Demostrar que Jesús era hijo de David. O sea que Jesús era judío, descendiente de alguien al cual Dios le hizo una promesa, en donde hay profecías. Entonces, la importancia de demostrar que Jesús descendía de David, justamente era un argumento fuerte para que los judíos prestaran atención. Este es descendiente de David. O sea, hay muchos detalles que nos hablan, no solo con Mateo, con Lucas, con Juan, con Marcos. Cada uno tiene un propósito con su evangelio, destacar algo. Bueno, eso uno lo va aprendiendo a medida que va estudiando la Biblia con el tiempo, ¿no? Esos detalles. Entonces, también este ejercicio lo podemos aplicar a otra cosa. Hagan la prueba, elijan ustedes un pasaje que tengan pasajes paralelos, o sea que esa misma historia se cuente en otro lado, a ver qué omite o qué agrega para seguir armando una escena más completa. Es un ejercicio interesante. Bueno, vamos a continuar hoy con el punto, que ustedes lo tienen como punto 6. Acá donde entramos ya a ver la parte práctica.
de lo que estamos leyendo, de lo que estamos analizando, de lo que estamos estudiando, después de hacer todo el trabajo de exégesis. ¿Qué hacemos ahora con esto, con el texto que estamos leyendo? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Vamos a leer lo que dice debajo del título, su aplicación. Su aplicación. El objetivo principal de la palabra de Dios es producir un efecto en la vida de sus lectores, manifestando que es realmente viva, eficaz, pertinente y poderosa para producir cambios y para lograr aquellas metas que Dios se ha propuesto. Isaías 55, de 10 a 11. Cuando nos acercamos a la Biblia, debemos saber... Sí, leemos fuerte. Cuando nos acercamos a la Biblia, debemos saber que Dios quiere hablarnos. Una excelente exégesis nos va a ayudar a entender lo que el texto registra. Nuestra mente va a estar bien informada, pero todo ese conocimiento, si solamente queda en el nivel intelectual sin lograr una buena exégesis positiva, es como si se quedara a mitad de camino. ¿Qué dice Isaías 55, 10 y 11? 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semillas al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que Dios dice que la palabra tiene un propósito, hay un sentido, hay una intención de parte de Dios de que esa palabra que Él dejó revelada, que inspiró y que reveló y que quedó registrada, cumpla un propósito, nos enseñe, nos advierta, nos prepare, nos corrija. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que va a producir el fruto para la cual fue enviada. Entonces, ahí decimos, cuando nos acercamos a la Biblia debemos saber que Dios quiere hablarnos. Por eso, ¿qué tenemos que hacer antes que nada? Orar. Para escuchar eso que Dios nos quiere decir a través de lo que leemos. O sea, atender y entender. ¿Qué se pone en marcha ahí? ¿Qué parte de nuestro ser se pone en marcha? El cerebro. O sea, es la parte en donde hay que tratar de entender lo que leemos. Por eso, lo de la clase anterior, la importancia de aprender a usar el diccionario, usar los recursos, claro, la concordancia, los recursos que tenemos para facilitar el entendimiento. Una excelente exégesis nos va a ayudar a entender lo que el texto registra. Nuestra mente va a estar bien informada, pero todo ese conocimiento, si solamente queda a nivel intelectual sin lograr una buena exégesis positiva, es como si quedara a mitad de camino. O sea, bueno, ¿qué hicimos? Dedicamos tiempo, sí, a leer, a pensar en lo que leemos, a encontrarle el sentido, el significado de las palabras. Bueno, ¿qué dice el texto? ¿Qué me cuenta el texto? ¿Qué información yo recibo del texto que estoy leyendo? Bueno, ahí sacamos una conclusión, ¿no? Dice esto. Bárbaro, ya está. O sea, podemos, por eso decimos, ponemos en marcha nuestra mente para leer, para comprender el texto, para tratar de encontrar el significado a cada palabra, para que la comprensión o la interpretación sea correcta. Pero ahora es donde tenemos que pasar al segundo punto. Este es el primero. Tomar conciencia de nuestra realidad, dice el punto A. Evaluar el impacto emocional. Perdón, pero... tomar conciencia. Tomar conciencia de nuestra realidad. Así como en la exégesis
contexto de los destinatarios originales, así también debemos ser conscientes de nuestra realidad para poder aplicar la palabra de manera efectiva. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué me dice hoy a mí esta palabra? Bien, porque se acuerdan que en la carátula de la carpeta tenemos un puente que nos lleva de la comunidad actual ¿a dónde? La pasada. ¿Cómo se llamaba la exégesis? El primer dibujito que tenemos en la carpeta. Comunidad actual nos lleva hacia la comunidad Cultural, no es cultural. Del pasado. a la comunidad. Comunidad histórica. Histórica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un tiempo, vivimos en este tiempo, pero cuando leemos la Biblia nos vamos a otro tiempo. ¿Se acuerdan del túnel del tiempo que hablamos hace poquito? Es como meterse en el túnel del tiempo, ir hacia atrás, ubicarnos ahí en la comunidad histórica, meternos en los detalles de ese relato, pero nos tenemos que quedar ahí. O sea, la flechita tiene una ida y una vuelta desde la comunidad histórica a nuestro tiempo. ¿Cómo hago yo ahora para aplicar esta historia pasada, en otro contexto, en otro tiempo, En mi realidad. con otras costumbres, con otros idiomas, todo eso? Ahora, ¿cómo hago yo que, bueno, ahora entendí la historia, pero cómo la aplico a mi realidad? A mi tiempo, pero también a mi realidad. Porque si yo les doy a ustedes un texto para que hagan este trabajo, todos vivimos en el mismo tiempo, pero cada uno tiene una realidad distinta. Seguramente el resultado de la aplicación que vamos a ver va a ser distinto en cada uno. Puede haber similitudes. Volviendo, ¿se va entendiendo más o menos esto? O sea, hay un trabajo, aparte del trabajo de interpretar el texto, está el trabajo ahora de eso que interpreté, ¿cómo hago para adaptarlo a mi tiempo y a mi realidad? Entonces vamos a leer una promesa, por ejemplo, una promesa de parte de Dios, o una historia que contiene una enseñanza o una promesa que fue en otro contexto y en otro tiempo. ¿Tiene algo esa historia que me sirva hoy a mí? Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, sí, esta promesa sigue vigente. Dios prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Fue una promesa que le hizo a los discípulos antes de partir. ¿Pero se la hizo solamente a ellos? Entonces, bueno, vamos sacando, y así con cualquier historia, con cualquier promesa, en un momento de desesperación, los enemigos rodean al pueblo, están al acecho, sitiaron la ciudad. ¿Cómo se habrá sentido esa gente? Entonces yo viajo ahí, ¿no? Me voy a Jerusalén, en el momento en donde el ejército asirio estaba sitiando y casi ya a punto de entrar en la ciudad y tomarla. ¿Cómo estaba ese pueblo? Estaban desesperados, el rey estaba asustado, y toda una tensión, una situación así de incertidumbre, hasta que Dios promete que Él va a intervenir. Dios dice que no va a ser necesario que nadie pelee, que nadie tome las armas. Y al otro día resulta que ese ejército que estaba sitiando la ciudad desapareció. Se fueron todos, no quedó nadie. ¿Qué pasó? Dios intervino. Bueno, historias como esas hay muchas parecidas, muchas repetidas, que justamente hablan de cómo Dios defiende a su pueblo, defiende a sus hijos, de una manera sobrenatural. ¿Eso quedó allá en el Antiguo Testamento? ¿Me puede servir a mí hoy? ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque no tenemos ciudades amuralladas, no tenemos enemigos que sitien o que amenacen con matarnos. Pero problemas de la vida diaria. Entonces, ¿vieron cómo uno puede tomar la historia y adaptarla a nuestra propia realidad? Así como Dios intervino de una manera sobrenatural, también lo sigue haciendo hoy, y eso, ¿qué hace?
¿Qué produce en mí? Punto B, Pancho. Bueno. O no, Alu. ¿Yo? Expresiones como me pegó fuerte, puso el dedo en la llaga o tocó mi corazón revelan que la palabra recibida provocó una reacción emocional. De acuerdo a la situación o al momento personal que estamos pasando, el Espíritu Santo se encarga de que esa palabra leída se transforme en palabra pertinente. En ocasiones, mientras leemos o estudiamos un texto, se manifiestan sentimientos de los más variados. A veces una palabra provoca alegría, paz y confianza. Otras, tristeza, bronca e impotencia, cuando nos confronta con nuestros pecados o debilidades. Pero también nos consuela en un momento de dolor, nos anima y alienta cuando estamos cansados o depresivos, y pone paz en momentos de tensión o conflicto. En fin, podemos confirmar que lo que dice Hebreos 4:12 se produce en nuestras vidas cuando la palabra nos toca en el lugar justo y en el momento oportuno para ayudarnos en nuestra necesidad. Por eso, estar atentos a las reacciones emocionales que nos produce el contacto con la palabra nos ayuda a identificar aquello que debemos corregir o aquello que debemos confirmar y fortalecer. Bien. ¿Se entiende esto del impacto emocional? ¿Les pasó que en alguna situación leyeron un pasaje y dijeron, esto es para mí? Sí. O una prédica, o algo que alguien nos comparte, no sé, pueden ser de diferentes maneras, a través de diferentes canales, pero la palabra provoca algo, me provoca algo no solo a nivel intelectual, sino a nivel emocional. Y eso que provoca puede ser variado. ¿En qué sentido? No siempre es algo agradable. Cuando estamos mal y recibimos una promesa de parte del Señor, sí es agradable. Nos levanta, nos anima, nos renueva. Gracias, Señor, porque es justo lo que estaba necesitando. Justo en este momento, esta palabra. Y nos pone bien, ¿no? Nos ayuda. Pero también a veces la palabra, como decimos al principio del punto, es como que nos pone el dedo en la llaga. ¿No sintieron eso también? A mí últimamente me cachetea mal. Ah, bueno. Algo habrás hecho. Pero no pasa eso. Ay. En Proverbios. Los proverbios. A mí. Pasa también. Y cuando pasa tenemos que prestar atención también a eso. Porque nosotros solamente queremos lo lindo. Y cuando vemos que hay algo que no es tan lindo, decimos, no, esto no debe ser para mí, debe ser para otro. ¿No? Y le cabullimos. No, justamente, si produjo un impacto, o un llamado de atención, o me sacudió, o me mostró un pecado. Porque por ahí nos relata el texto un problema, y que por causa de ese problema, de ese pecado, vino juicio de Dios para el pueblo. Eso es muy común en la Biblia. Por algo Dios se encargó de que quede registrado de esa manera, porque quiere que nos quede claro a nosotros también que cuando las cosas no pasan como nosotros queremos, hay una razón. Algo pasó, algo causó esa situación que me duele o que no me gusta. ¿Por qué? ¿O por qué viene el juicio de Dios? ¿O por qué viene en tiempo de zarandeo? ¿O por qué no me salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué estoy sufriendo una situación o un problema de relación con alguien? ¿Por qué? Algo hay. Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos muestra, mirá, esto está pasando porque hiciste mal esto. Convertite, arrepentite, modificar la situación y vas a ver cómo la realidad cambia. ¿Se entiende? La importancia de evaluar el impacto, tomar en cuenta
eso que la palabra produjo en mí me chocó. No es que hay que esquivarla, hay que preguntarse por qué me chocó de esta manera. Por algo me hizo sentir mal. Y ahí no tenemos que quedar un tiempo. A ver, Señor, mostrame cómo hago, qué tengo que hacer. Bueno, vamos a verlos en los textos que siguen después. Pero en Hebreos 4:12 encontramos el típico pasaje que nos habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios tiene esa característica propia de la palabra inspirada y revelada por Dios, que no tienen otras palabras o otros escritos. Justamente produce un impacto total en la integridad de nuestro ser. Las otras literaturas, los otros tipos de libros, de material, nos enseñan, nos informan, nos cuentan o nos dan enseñanzas, pero el efecto que provoca la palabra de Dios es mucho más profundo. No es solamente intelectual, sino que es emocional y espiritual. Fundamentalmente apunta al espíritu, a la parte más profunda de nuestro ser. Por eso dice el autor de Hebreos, es viva, eficaz y más cortante que toda espada. De doble filo. Una espada de doble filo. Corta. Corta cuando entra y corta cuando sale. ¿Y qué más dice? Hasta partir el alma, dice. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué son tuétanos? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, hace una obra integral. La palabra de Dios es... ¿Qué está? Me preguntó qué es el tuétano. ¿Qué son los tuétanos? Vegetariano, ¿no? ¿Viste? Ah, por eso. ¿Viste el carapú? ¿Viste la grasita que hay dentro del carapú? Es el tuétano. Ah, me preguntame de verdura, no te voy a contestar. Por eso entonces... Con el pancito. Eso te pasa por ser vegetariano. Bueno, dice el texto que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las... O sea, saca a luz aquello que está oculto, para que nosotros podamos darnos cuenta en dónde está la raíz del asunto, la raíz del problema. Y nos muestra y nos confronta con nuestra realidad. Mirá, vos sos así, o te está pasando esto por esta razón. Y por ahí nos muestra la palabra de Dios la raíz de un problema que nosotros pensábamos que no lo teníamos, o que lo teníamos resuelto o controlado, o lo dominábamos, pero resulta que no es así. Y hay algo que tenemos que arrancar, tenemos que sacar, tenemos que desterrar de nuestra vida, o una relación que tenemos que restaurar, pedirle perdón a alguien, sanar. Hasta que no sanes eso, no vas a disfrutar de la relación con esa persona. Tenés que solucionar algo, tenés que pedir perdón, o tenés que perdonar lo que te hizo en algún momento, porque estás guardando rencor. ¿No les pasó nunca eso? De que algo que nos hicieron, pensamos que ya pasó, pero cada tanto vuelve a nuestra memoria y no me nombres, no me lo nombres, a ese no me lo nombres. Unas ganas de ojo por ojo. Y capaz que fue hace añares, Sí. y bueno, lo quedó allá, pero cada tanto vuelve. Y por ahí Creo superarlo. claro, escondemos la basura bajo la alfombra, nadie lo ve. Si no lo vemos, no existe, ¿no? Lo del autoengaño también. Nos autoengañamos. ¿Qué hace la palabra? Porque es viva y es eficaz, y es palabra de Dios. Levanta la alfombra. Mirá lo que tenés acá abajo. Mirá, ¿y eso? No hacemos lo que... Si no me muevo, no me ve. Mi viejo me decía, Están en peligro que se muera. vos te haces el burro para pasarla bien. No es que no sabés, te haces el burro. Claro.
Bueno, a veces nosotros tenemos muchas cosas como estas. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Mirá, esto todavía no está resuelto. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, muestra lo que está oculto, lo saca a luz. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para restaurar, para que lo trabajemos, para que lo cambiemos. Para crecer, santificarlo más y acercarnos a Cristo. Para vivir en paz. Claro, bueno, justamente para todo eso, para santificarnos, para liberarnos de aquello que nos ata. Solucionamos eso con el Señor, pero también después el Señor nos usa para ayudar a otros. Mirá, lo que Dios hizo conmigo también lo puede hacer con vos. Mirá, a mí el Señor me sacó de esto, me sanó, me hizo libre de esto. Papi siempre cuenta una historia en las carpas de Anacondia, de oración, que una vez llegó una señora que había perdido al hijo, totalmente dañada y quebrada. Y bueno, querían orar por ella y la señora no, porque ustedes no me van a entender, y ustedes no entienden mi dolor. Y de repente, desde el silencio de atrás, aparece una mujer y le dice: ven, que yo sí te entiendo, y te voy a decir cómo Jesús me ayuda. Y es eso que estás diciendo vos. En un momento, con un dolor, con lo que sea, después el Señor nos usa a decir: che, a mí, yo viví eso, yo lo pasé. Por eso digo, no solo nos bendice a nosotros, sino que también puede servir para ayudar a otros, ¿no? ¿Se entiende la importancia de evaluar el impacto emocional? Si el Espíritu Santo nos hace sentir algo, o nos llama la atención, o nos puso el dedo en la llaga, por algo es. Entonces, repasemos. Primero, tomar conciencia, entender lo que el texto nos dice, ubicarnos en ese lugar, conocerlo, informarnos, tomar en cuenta nuestro tiempo, o sea, analizar nuestra situación. Y en segundo lugar, también tomar en cuenta el impacto emocional. Esto que leí, ¿de qué manera me tocó? Claro, ¿por qué me movilizó así? Claro, ¿qué de todo lo que leí, qué palabrita, porque puede haber una palabrita, qué palabra de todo el texto que estuve leyendo hoy captó mi atención, o me llamó la atención, o entendí que tengo que solucionar algo, o me animó en medio de una situación complicada, produjo esa promesa que leí, el aliento que viene de parte de Dios para que pueda enfrentar la prueba. Bueno, sea cual sea, la importancia de tomar eso. Ahora, lo entendí, me emocionó, porque hasta podemos llorar, nos quebrantamos, gracias Señor, llorar de alegría, llorar de tristeza, llorar de bronca. Pero ¿cómo puede ser que sea tan pavo que haya caído en esto? Y terminamos pidiéndole perdón al Señor, conmovidos porque la palabra nos confrontó con nuestro pecado. O sea, hay muchas, por eso decimos, son diferentes las cosas que se pueden vivir en la emoción, pero siempre provocadas por haber leído la palabra de Dios. Ahora, lo entendí, me emocioné, y falta la tercera. ¿Qué dice? Actuar en consecuencia. Y esta es la más difícil. Digo. Porque si no, no se termina de cerrar el círculo. ¿Vieron el pasaje de Isaías que leímos al principio? Sí. La palabra se envía con un propósito. Dios quiere que produzca un efecto. Que no vuelva así. Ahora, para que se produzca ese efecto, yo tengo que cerrar este círculo con estas preguntas. Y la última tiene que ver con cómo lo aplico. Esto tiene que ver, no sé si lo hablamos en algún momento, con ese método de las 3 preguntas. Lo vemos en Introducción Bíblica, o el método devocional, ¿no? El método de las 3 preguntas. ¿Qué me dice? Discipulado, ¿puede ser? También el discipulado. ¿Qué me dice? ¿Qué siento? ¿Y qué debo hacer? Ese es el método de las 3 preguntas. ¿Qué me dice?
toca mi mente. ¿Qué siento? Toca mis emociones. ¿Qué debo hacer? Afecta mi voluntad. Ahora tengo que hacer algo. Vamos al punto C. Yo no sé si hay alguien con Ana María. ¿Estás, Ana María, para leer el punto C? ¿Podrás? Sí, pastor, cómo no. Actuar en consecuencia. En muchas ocasiones el pueblo de Israel era amonestado porque, aunque escuchaba la voz de Dios, hacían lo que a ellos les parecía. Salmos 95, 7 al 11, Jeremías 17, 23, 18, 11 al 12, 19 y 15. Para ser sinceros, este problema no solo es una característica del pueblo de Israel, sino que podríamos decir que es propio de la naturaleza humana. No siempre hacemos lo correcto, y no porque no lo entendamos, sino porque muchas veces, por una cuestión de orgullo, no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Este fue un punto que Satanás supo explotar muy bien desde el principio, haciendo creer al hombre que no necesita de Dios y que puede gobernar su vida tomando decisiones por sí mismo sin depender de nadie, como en Génesis 3. Por esta razón no es tan sencillo trasladar en hechos concretos lo que aprendimos de la palabra. El mismo apóstol Pablo reconoce que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. Ahora bien, la otra realidad es que como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y entre sus funciones está recordarnos y enseñarnos todas las cosas. San Juan 14:26. Pero esta realidad surge de una relación de amor. Si realmente amamos al Señor, vamos a querer hacer lo que nos pide. Juan 14:15 y 21:23. Y la promesa es que vendremos a Él y haremos morada con Él. Verso 23. Esta es la garantía de que podemos hacer su voluntad, la presencia de Dios ayudándonos a lograr ese objetivo. Otra promesa es que vamos a ser bienaventurados, no por saber, sino por hacer lo que sabemos. Primera de Juan 13:17. También en este punto Santiago le da un espacio importante en su carta cuando dice que el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago 1:25. Por eso, en este mismo pasaje se destaca la importancia de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Verso 22. Clarito, ¿no? Chao. Para que el círculo se pueda cerrar, es importante, necesario, indispensable, actuar en consecuencia a la palabra que estuvimos leyendo, que estuvimos meditando, que estuvimos estudiando. Repito, o repasamos. La entendimos, nuestra mente se informó. Provocó emociones diversas, variadas, pero tocó mis sentimientos. Pero ahora, ¿qué hago con esto que entendí y que sentí? Lo llevo a la acción, lo aplico. Bueno, gracias Señor porque pude entender tu palabra. Mañana le pido perdón. Pude entender tu palabra, me emocioné, lloré como un bebé. Qué lindo, gracias Señor porque tocaste mis emociones. ¿Y ahí terminó la cosa? Bueno, justamente el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a llevar ahora ¿a qué? A poder aplicar eso, si es que tengo que corregir o tengo que incorporar en mi vida algo que no estaba, o desechar de mi vida algo que estaba y que yo todavía lo mantenía ahí, o pedir perdón, perdonar, restaurar, lo que sea. O quizás el Señor me está llamando a través de su palabra a un ministerio, a que lo sirva en determinado lugar. También a través de la palabra el Señor nos guía
para usarnos con un propósito. Bueno, Señor, más adelante, ahora tengo que estudiar, tengo que buscar novio, tengo que buscar novia. Y tengo que hacer la casa, y es como que siempre sabemos que Dios nos llamó para algo, pero lo postergamos. O sea, lo entendí, me emocionó que Dios me llame, que me tenga en cuenta, mira, Dios tiene un propósito para mí, qué lindo. Pero ahora no, más adelante, porque ahora estoy ocupado en otras cosas. Bueno, después no te quejes cuando Dios te zarandee, porque por las buenas no entendiste. Entonces después vienen los tiempos más duros de prueba. Entonces es importante, como dice Santiago, no olvidarnos, no ser oidores olvidadizos, sino que, porque es bienaventurado no el que oye, sino ¿quién? El que pone en práctica lo que oyó. O sea, ahí entra la voluntad. Pensamiento, emociones y voluntad. Entonces leíamos, vamos a buscar los pasajes de Jeremías. Primero, Jeremías, está el Salmo 95, pero me gustan los pasajes de Jeremías. Después lean 95 del 7 al 11. Jeremías 17, 23. ¿Qué dice? Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Acá Jeremías, o sea, Dios está mostrando, ¿qué cosa? Una realidad triste, lamentablemente. Dios habló. Dios habló. ¿Dios habla hoy? ¿Sigue hablando Dios? Sigue hablando, no sigue hablando. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo? Endureció su cerviz. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Es la parte que hablábamos recién, ¿no? A veces Dios le dice, mira, tenés que corregir esto. Y a veces somos tan orgullosos que nosotros no tenemos que corregir nada. Estamos bien. El otro tiene que corregir. No, si Dios dice, bueno, tienen que corregir esto, hay que prestar atención a eso. En el otro texto, 18, 11 y 12, está todo cerquita. ¿Qué dice? Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Uno dice, pero ¿qué pasa con esta gente? Dios está dando la oportunidad invitándolos a que se conviertan. Y les dice de entrada, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá, le dice a Jeremías y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, que no eran precisamente lindos designios. ¿Qué designios? Deseos. Algo que Dios decidió hacer. Claro, un designio de Dios es una orden de Dios o una decisión que Dios toma en este caso para juicio, para mal, para castigo. ¿Las plagas eran designios? Claro, porque Dios lo decidió y lo ordenó. Eso es un designio. Bien. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Les está dando la oportunidad. Claro. Bueno, ustedes se equivocaron, se rebelaron, me dejaron de lado, eligieron otros dioses, pero yo les estoy dando la oportunidad que se arrepientan y se conviertan. Mejoren sus caminos y sus obras. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? De la gente? Dios, no pierdas el tiempo con nosotros, es en vano todo esto.
porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Estaban recontra endurecidos, rebeldes, no querían saber nada con Dios. ¿Podemos quedar nosotros en lo mismo? Quizás no con estas palabras o como está acá, pero lo que está planteando el texto es una realidad que sigue siendo vigente. ¿Cuánta gente vive de espaldas a Dios y enfocada en sus propios ídolos? Dios hablando, dando la oportunidad que se arrepientan. No quiero saber nada. Ahora estoy dedicado a otra cosa, para mí esto es más importante. ¿No escuchamos eso? ¿No lo habremos dicho nosotros alguna vez? ¿Cómo me puede afectar esta realidad a mí? Porque si Dios me dice eso, quiere decir que yo estoy adorando otras cosas. Le estoy rindiendo culto a otras cosas. No necesariamente los dioses paganos visibles, ¿no? No sé. Bueno, todos los dioses, los ídolos paganos, ¿no? Baal, Astarot, Buda. Ah, bueno, esos son más actuales. El gordito simpático. O sea, sí, hoy en día también sigue habiendo dioses a los que se les rinde culto dentro de lo espiritual. Pero no nos hacemos dioses en otras áreas que pueden ser hasta aparentemente legítimos. El gimnasio. Hablo por mí. El gimnasio. El gimnasio, sí. ¿Es malo hacer ejercicio? No. Pero si eso desplaza a Dios, Claro. se transforma en un ídolo. El trabajo, la familia, el deporte, Messi. No, Messi no. O sea, porque lo que nos roba el tiempo y nos distrae, y porque nos gusta eso y le rendimos un culto, porque nuestra mente se concentra en conocer todo lo relacionado con eso que a mí me gusta, pero con las cosas de Dios no tengo el mismo amor y el mismo fervor. ¿Eso de qué está hablando? De que hay algo que está desplazando a Dios y es la realidad espiritual que estaban viviendo ellos. Y ojo que eso, hasta nosotros como creyentes, podemos tener cosas que revisar. Y después nos quejamos que no entendemos la Biblia, que no escuchamos la voz de Dios, o que las cosas no nos salen como nos gustaría. Dios parece que está lejano. No, Dios no está lejano, yo me estoy alejando. Entonces Dios nos habla para darnos la oportunidad de que nos convirtamos y nos volvamos a Él. Entonces, de esta manera, ¿qué hicimos en estos 2 últimos minutos? Tomar esta historia, traerla de ese tiempo al nuestro, evaluar nuestra situación, entender que, bueno, sí, Señor, confesamos, ¿no? Tenés razón. Estoy dedicando mucho tiempo a esto, a las redes, o al gimnasio, o al fútbol, o al deporte, lo que sea, o a las amistades, y resulta que cuando llega la hora del culto, decido no ir porque tengo una invitación de alguien muy querido, ¿no? Es más importante dedicar tiempo a esto. O hasta el trabajo. No, primero es el trabajo. Y es cierto que hay personas que necesitan el trabajo y no pueden, tienen que cumplir con su horario. Está bien, es entendible. Pero a veces es preocupante que aquellos que trabajan por su cuenta y que tienen la decisión de decir, bueno, ¿hay curso? Empieza a las 8:15. A las 8:10 estoy ahí, sentadito esperando que empiece. Y tomo la decisión de decir, corto a las 7. A las 7 terminó mi jornada. Después puedo recuperarla el otro día o lo que sea, pero lo más importante es la palabra de Dios. O la reunión de oración, o el domingo a la mañana, o el momento en que el Señor nos convoca. Eso es sagrado. No puede haber otra cosa que lo reemplace.
Porque si hay otra cosa que lo reemplaza, estoy formándome un ídolo que está desplazando a Dios. Cuando entendemos eso y el Espíritu Santo nos lleva a eso, no nos va a costar venir a la reunión. Vamos a anhelar venir a la reunión. No nos va a costar venir a un estudio bíblico. No, voy a ser el primero en llegar. Voy a calentar el agua para el mate y le voy a hacer mate al trigo temprano. Bueno, no, eso es una... Me estoy aprovechando. No. Es un ídolo. Claro. Desplazamos un ídolo por otro. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a anhelar eso. No me quiero perder eso porque veo que es importante. ¿O no es importante esta lección? Entenderla para poder aplicarla en nuestra vida. Ah, mirá, lo voy a empezar a practicar. A ver si produce un cambio. Entonces, bueno, ahí en 5 minutos pudimos hacer un trabajo de exégesis, de eisegesis positiva, pero ahora tengo que aplicar esto. ¿Cómo lo aplico? Bueno, tomo decisiones concretas, muevo mi voluntad, pongo el despertador a tal hora, voy a despertar más temprano a la mañana para por lo menos dedicar 15 a 20 minutos a orar y a leer la Biblia. A partir de mañana corro ¿cómo se llama? El horario de la alarma. La alarma. Ah, ahí está, ya está. Más tiempo para el Señor. Van a ver si el día no va a ser distinto. Sí. O cuando llegan los días de reunión o de lo que sea, proponerse. Voy a cortar antes para poder estar a tiempo y no perderme la reunión. Si cae una visita o alguien que viene y dice, ¿Sí o no? no, Vení, vamos. acompáñame, vení, acompáñame. Bueno, Yo mi taxista le dije, te invitamos a Gracias. el otro texto, ¿qué leímos recién? ¿Terminamos? No, 19, 12, no, Sí. 19, 15. 5 minutos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella. ¿Por qué? Han endurecido sus oídos Para no oír. mis palabras. El no oír las palabras de Dios, el no prestar atención a la voluntad de Dios, ¿trae consecuencias? Muchas sí trae consecuencias. Entonces, bueno, después no nos quejemos si mantenemos esta actitud de dejar la palabra de Dios para los días de culto nomás. Hay personas que acá en la iglesia dicen, no, a mí me alcanza, con lo que escucho los jueves o los domingos, ya estoy renovado. Ay, cómo me preocupa ese tipo de frases, porque habla de una dieta raquítica. Seguimos la semana que viene. Aunque nos faltan algunos puntitos para repasar. ¿Cuál sería el siguiente pasaje del trabajo práctico? Dice, analizar el siguiente pasaje bíblico y extraer del mismo una aplicación personal. ¿Cuál sería el pasaje? ¿De la hoja esta? Sí, atrás pusiste punto suspensivo. Porque es una elección. Ah, ok. O sea, algún pasaje que a ustedes les haya impactado, que Dios ven, que Dios les mostró algo, Bien. ¿no? Podría ponerle yo un pasaje para ver después cómo cada uno Cada realidad. al mismo pasaje lo entendió de una manera particular y lo aplicó de una manera particular. Pero el punto C, bueno, nos quedamos solamente en la primera parte. Pero está interesante después repasar lo otro. ¿Lo hacemos la semana que viene? Repasen el punto C porque nos va a quedar justamente ver cómo en la historia de la Biblia, desde la creación, ¿qué le pasó a Eva y a Adán? ¿Por qué cayeron? ¿Por qué? Bueno, es largo para analizarlo, pero justamente, ¿qué pretende Satanás? Hacernos creer que no necesitamos de Dios, que nosotros por nosotros mismos podemos solucionar nuestros problemas.
No se hagan problema, coman de la manzanita, que no era una manzanita. Nosotros le hacemos la manzanita, el dibujo, pero ese fruto que Dios dijo, de esto no coman. Y Satanás, ¿qué dijo? Coman, porque el día que coman van a ser como Dios, no van a necesitar, ya van a saber todas las cosas, van a conocer el bien y el mal. Esa fue la tentación. El enemigo sigue usando la misma estrategia. No hace falta la Biblia, ¿no? Saben que ustedes van a saber y van a aprender y no necesitan estudiar. Por eso este tipo de argumentos que nos llevan a dejar la palabra de Dios a un lado para enfocarnos en otras cosas, tiene una raíz espiritual. Es un engaño diabólico. Por eso hay que combatir eso. Seguimos la semana que viene porque nos vamos a entusiasmar y vamos a seguir de largo. Pero bueno, justamente estos 3 puntos son la base para que el estudio de la palabra de Dios y el ejercicio de la hermenéutica realmente nos sirva. Es algo espiritual, no es algo técnico. Aprender a entender, a interpretar, a meternos en la historia. Ustedes van a ver que cuando empiecen a hacerlo, se les va a pasar el tiempo, va a volar el tiempo y no se van a dar cuenta. Y después van a ver la hora y van a decir, todo este tiempo es meterse en esa historia, y cuando uno empieza a descubrir cosas, se nos va el tiempo y no nos damos cuenta porque nos apasiona, nos atrapa la palabra de Dios. Por eso el enemigo no quiere que lo hagamos, que destinemos tiempo para eso. Porque es un tesoro que uno descubre y no lo quiere soltar, ¿no? Vamos a orar. Sandra. Gracias, Señor, por el día que nos has dado, Señor. Gracias porque nos permitís poder entender un poquito más de vos, Señor. Poder acercarnos más a vos, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por los maestros. Gracias por este tiempo y porque nos ayudaste a llegar, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.